principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios, con su palabra y su poder, todo lo hizo bueno. Con tu poder tú creaste los cielos, creaste la tierra. La más extraordinaria historia jamás contada. El pueblo de la promesa. Abraham y su esposa Sarai eran bastante viejos y no habían podido tener hijos. Pero un día sucedió algo extraordinario. Dios se le apareció a Abraham y le dijo: «Vete del lugar donde vives a donde yo te mostraré, porque voy a hacer de ti una gran nación que habitará en esa tierra donde vas». Eso quería decir que Abraham iba a tener un hijo, y nietos, y bisnietos, y tataranietos. Fue por eso que Dios cambió su nombre y lo llamó Abraham, que significa padre de mucha gente, y a Sarai la llamó Sara, que significa princesa. Sin embargo, lo más maravilloso que Dios le prometió a Abraham es que uno de sus tataranietos sería el Salvador prometido en el jardín del Edén. Por medio de ese Salvador, mucha gente recibiría la más grande de todas las bendiciones de Dios: volver a ser amigos de Dios y vivir en un lugar mucho más hermoso que el jardín en el que estaban Adán y Eva al principio. «Yo seré tu Dios y el de toda tu descendencia después de ti», afirmó Dios. Y, para asegurarle a Abraham que eso sucedería sin lugar a dudas, juró por sí mismo que lo iba a hacer. Aunque parecía imposible que eso sucediera, Abraham le creyó a Dios, y por haberle creído, no solo recibió la bendición de tener el hijo prometido, al que llamaron Isaac, sino que Dios también le perdonó todos sus pecados. A partir de ese momento, Abraham se convirtió en amigo de Dios. Isaac también tuvo un hijo llamado Jacob, al cual Dios le puso por nombre Israel, que significa príncipe de Dios. Jacob, a su vez, tuvo 12 hijos varones. Me hubiera gustado decirte que los hijos de Jacob se llevaban bien, como deben llevarse los hermanos, pero no era así. Eran muchachos muy desobedientes, con excepción de uno de los más pequeños, llamado José. Jacob amaba a José y él amaba a su padre, pero sobre todas las cosas, José amaba a Dios y deseaba obedecerle. Sin embargo, sus hermanos le tenían envidia. Tan molestos estaban con él que decidieron venderlo a unos comerciantes que iban de camino a una nación muy grande que se llamaba Egipto. Después le mintieron a su padre diciéndole que José había muerto. Ya te puedes imaginar lo triste que estaba Jacob y, por supuesto, lo triste que estaba José. Ahora estaba solo en una nación extraña y alejado de su familia. Pero, en realidad, no estaba solo. Dios estaba con José y, aunque pasó muchas dificultades, al final lo bendijo de tal manera que llegó a ser la persona más importante de Egipto después del faraón, el rey de los egipcios. Unos años más tarde hubo mucha hambre en la tierra, pero en Egipto había comida en abundancia, porque Faraón decidió seguir los consejos sabios de José. Así preservó Dios a los hijos de Jacob, que tuvieron que viajar a Egipto a buscar alimento.
Imagínate la gran sorpresa que se llevaron cuando supieron que José estaba vivo y que había llegado a ser una persona tan importante. Pero, en vez de tratarlos como merecían, José perdonó a sus hermanos todo el mal que le habían hecho, porque sabía que, por encima de la maldad de ellos, Dios estaba llevando a cabo su plan de proteger al pueblo de Israel, del cual vendría el Salvador. Entonces, José pidió a sus hermanos que trajeran a su padre para que vivieran todos juntos en Egipto. Allí, la familia de Jacob creció y creció hasta llegar a ser una gran multitud. Dios estaba cumpliendo la promesa que él había hecho a Abraham, de que su descendencia sería más numerosa que las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero ese crecimiento trajo un problema. Los israelitas son esclavizados en Egipto. Mientras vivió el faraón, que era amigo de José, su familia la pasó muy bien en Egipto. Pero, con el tiempo, se levantó otro faraón que no conocía a José y que tuvo miedo al ver que la familia de Jacob se hacía tan grande. Entonces, decidió tratarlos muy mal y hacer todo lo posible para que no siguieran teniendo tantos hijos. Hasta ordenó que mataran a los niños varones que nacieran de las madres israelitas. Pero, como Dios siempre gana y siempre cumple su promesa, a pesar de todo lo que hacía el faraón, el pueblo de Israel se hacía más grande cada día. Durante ese tiempo, una madre israelita tuvo un bebé y lo escondió por un tiempo para que no lo mataran. Cuando ya era imposible esconderlo, lo colocó en una canasta que puso a flotar en el río, confiando en que Dios cuidaría de él. Y Dios no solo lo protegió, sino que hizo que la misma hija del faraón lo encontrara en el río y lo adoptara como su propio hijo. Le pusieron por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Dios también movió las cosas de tal manera que la princesa contrató a la madre del niño para que lo cuidara durante sus primeros años. Podemos suponer que en ese tiempo la madre de Moisés le contó sobre Dios y las promesas que había hecho. Ya en el palacio de Faraón, Moisés se crió como un príncipe. Tenía lo que a muchas personas les gustaría tener: riqueza, fama y comodidades. Tal vez habría podido llegar a convertirse en el próximo faraón. Pero cuando Moisés se hizo grande, decidió ponerse de parte de los israelitas, porque creyó que Dios habría de cumplir todo lo que había prometido. Un día, Moisés vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita, así que decidió defenderlo y mató al egipcio. Eso molestó tanto al faraón que Moisés tuvo que salir huyendo de Egipto hacia un lugar que se llamaba Madián. En ese momento, Moisés tenía 40 años de edad. Durante otros 40 años, continuó viviendo entre los madianitas, donde conoció a su esposa y tuvo un hijo. Todo parecía indicar que Moisés no iba a regresar a Egipto nunca más. Pero Dios tenía otros planes. Leemos el libro llamado La más extraordinaria historia jamás contada, escrito por Sugel Michelén.